Ya, voy a apagar mi cámara porque así me aseguro que se vea mejor. Ay, ahí ya nos habló WebClass. O sea, WebClass, Zoom. Ya, veamos entonces. Listo. Entonces, la clase de hoy se llama Ecosistema, Fotosíntesis y Respiración Celular. Y la unidad que hoy día estamos comenzando, les recuerdo que nosotros estamos con, ¿no es cierto?, todos los temas priorizados y no estamos viendo todas las unidades. Entonces, terminamos con la unidad anterior, que era la 1, y ahora nos corresponde seguir con la unidad, una parte de la unidad 3, que se llama Materia y Energía en Ecosistema y que corresponde a ese objetivo de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, bueno, en todas las clases que tengan que ver con esta unidad, va a ir, ¿no es cierto?, esto. Y aparte, el título de la clase. Eso ha sido siempre así. ¿Ya? Veamos entonces. Bueno, si nosotros vemos el tema, habla de ecosistemas, fotosíntesis y respiración celular, hay cosas que ustedes, yo creo que de todos han oído hablar de esos conceptos que ahí aparecen. Veamos el objetivo. Ya. Dice explicar que los ecosistemas requieren de la ocurrencia de ciertos fenómenos que procesan energía, la que es necesaria para la existencia de los seres vivos que la constituyen. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a partir recordando algunas cositas. Por ejemplo, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que son los ecosistemas? ¿Alguien me puede decir lo que es un ecosistema? Vamos a ir para allá para que no nos distraigamos con el monito. ¿Qué es un ecosistema? Un ambiente donde con un clima y como estado en específico para que ciertas criaturas puedan vivir en él. Ya, ¿Un sí, ambiente de seres vivos? un ambiente de seres vivos. Ya, sí, por ahí va la idea. ¿Qué más? A ver. Un ecosistema sería un ambiente en donde un clima específico, bajo ciertas condiciones, crecen ciertas especies, ya sea de animales, plantas, vegetación. Sí. Bueno, veamos entonces. Y aquí ¿Un tenemos, ecosistema sería un ambiente donde se puede encontrar vida? sí, el ecosistema obviamente tiene ciertos componentes, ¿no es cierto? Y dentro de esos componentes, ¿no es cierto?, están los seres vivos. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí nosotros tenemos el ejemplo de un ecosistema. ¿Ya? Una imagen de un ecosistema. Por lo tanto, este es una unidad biológica, ¿ya? O también podemos decir un sistema biológico. Bueno, y aquí si nosotros mencionamos los componentes que encontramos, primero hay un conjunto de seres vivos, ¿ya? Aquí hay distintas poblaciones, por lo tanto, todos los seres vivos que aquí encontramos constituyen la comunidad del ecosistema. Y aparte de eso, están todos los elementos que constituyen el ambiente del ecosistema, lo que sería en el fondo el hábitat, ¿ya? Bueno, pero además de eso, para que esto sea un ecosistema, ¿no es cierto?, nosotros debemos considerar las relaciones que se establecen entre los seres vivos, primero, y luego entre los seres vivos y todos estos elementos que son parte, ¿no es cierto?, del hábitat en donde existe este ecosistema, ¿ya? Entonces, la verdad es que un ecosistema es, ¿no es cierto?, es complejo, ¿ya? Ahora, como decía la compañera, bueno, hay distintos ecosistemas, por lo tanto, tienen distintos seres vivos, ya no son todos iguales. Entonces, y eso, como decía la compañera, va a depender en este caso. No lo dijo así, depende de, pero tiene que ver con el clima. Por ejemplo, en nuestro país, que tenemos como variados climas, por la geografía que tenemos, que es, ¿no es cierto?, largo y angosto, tenemos distintos ecosistemas. Bueno, entonces, esto representaría un ecosistema, ¿ya?, donde podemos apreciar aquí los componentes que constituyen a este ecosistema.
Ya. Y aquí hay una definición bien simple de ecosistema. Un ecosistema es un sistema que está formado por un conjunto de organismos vivos, tanto los que podemos ver como los que no podemos ver, no olvidemos eso, y el medio físico donde estos se relacionan. Es decir, es una unidad compuesta de organismos que dependen entre sí y que comparten el mismo hábitat. ¿No es cierto? El hábitat es el lugar donde ellos existen, que les ofrece y les entrega una serie de elementos o factores, ¿no es cierto?, que son necesarios para que ellos existan. Ahora, existe en este ecosistema una relación de interdependencia entre los diferentes elementos que lo componen. Es decir, interdependencia, ¿no es cierto? En este caso, los seres vivos y este hábitat, ¿no es cierto?, constituyen ahí o se generan ahí una serie de relaciones de interdependencia donde se necesitan los unos y los otros. Yo no los puedo separar, ¿ya? Entonces, todo este ecosistema funciona como una unidad, como un todo, ¿ya? Ahora, y aquí hay algunas preguntas. Bueno, el título que dice los requerimientos del ecosistema, o sea, ¿qué es lo que necesitan los ecosistemas para poder, ¿no es cierto?, existir? En general, a ver, ¿qué es lo que necesitará un ecosistema para existir? Una fuente de agua. Ya, agua, ¿qué más? ¿Qué más podrán necesitar los ecosistemas? Un clima agradable. ¿No es cierto? Hay factores, en este caso, bueno, un clima, ciertos factores como la temperatura, la humedad, la presión, etc. Bueno, y aquí la pregunta más precisa dice, ¿qué necesitan los seres vivos de un ecosistema para existir? Vida. No, pues ellos tienen vida. Entonces, para que ellos puedan existir, para que ellos puedan seguir viviendo, ¿qué es lo que necesitan? Comida. ¿De qué necesitan disponer? A ver, Una fuente de alimento. fuentes de alimento, ¿no es cierto? Y antes el compañero mencionó una, por ejemplo, mencionó el agua, ¿ya? Bueno, Un clima veamos entonces. establecido. ¿Perdón? Un ¿Qué clima más? establecido. Sí, correcto, ¿no es cierto? Entonces, veamos acá. Ahí. Ya, los seres vivos en ecosistemas requieren, dicho en forma muy simple, materia y energía para poder vivir, ¿ya? Entonces, cuando me dicen materia, ¿por qué materia? Por ejemplo, agua. Requieren de agua. Dijeron alimento, ¿no es cierto? ¿Ya? Y obtienen el alimento ya sea de otros seres vivos, obtienen el alimento procesado, lo tienen que procesar, etc. Y energía para existir. ¿De dónde los seres vivos obtienen, ¿no es cierto?, esa energía? Y la pregunta es, ¿de dónde obtienen esta materia y energía que ellos necesitan? ¿De dónde lo obtendrán? Del mismo ecosistema. Del mismo ecosistema, ¿no es cierto? Ya. Bueno, están presentes en el ambiente en que existe en el ecosistema, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, debemos considerar algunas características que tiene la materia, ¿no es cierto?, que ellos necesitan, ¿no es cierto? La materia siempre está presente. Pensemos en el agua, ¿ya? O podemos pensar en las plantas que obtienen, por ejemplo, algunos minerales del suelo, ¿ya? La cosa es que siempre las materias que los seres vivos necesitamos siempre van a estar presentes en el ambiente, ¿ya? Y se van a generar en ese propio ecosistema, por lo tanto, en el propio planeta. Se generan acá, ¿ya? Ahora, la energía que los seres vivos necesitan, ¿de dónde viene esa energía? ¿De dónde la encontramos? Del sol. Del sol. Nuestra fuente primaria de energía es el sol. ¿Ya? Y todos los seres vivos, ya sea, todos necesitamos energía. Recibimos la energía del sol directa o indirectamente. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, ¿qué seres vivos pueden obtener
la energía del sol directamente y la utilizan? Las plantas. Las plantas, Exactamente, las plantas, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el proceso? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el La proceso? fotosíntesis. La fotosíntesis. fotosíntesis. Entonces nosotros vamos a entender hoy día, ¿no es cierto?, cómo es que ellos utilizan esta energía, ¿no es cierto?, que necesitan. Bueno, y ahí está, pues. Entonces, están presentes de dónde obtienen esta materia y energía que necesitan para vivir, están presentes en el ambiente que existe en el ecosistema, pero debemos considerar que la materia que necesita siempre está presente y se genera acá en el planeta. Esta materia que nosotros necesitamos los seres vivos para poder existir, para llevar a cabo nuestros procesos, ¿no es cierto?, está aquí en el ecosistema. En cambio, la energía está aquí en el planeta. En cambio, la energía de la que dependemos, la energía solar, proviene desde el exterior y se incorpora al planeta. Entonces, eso es lo que yo estoy mostrando, ¿no es cierto? Estoy mostrando acá. ¿Ya? ¿Listo? Entonces aquí este sería el planeta, ¿no es cierto? Este es el planeta, lo que está en azulito, la atmósfera, y el Sol. Entonces, todos los seres vivos que existen en el planeta, que constituyen algo que se llama la biosfera, ¿no es cierto?, requieren de energía. Y nuestra principal fuente de energía es el Sol. Ahora, si nosotros hablamos de la materia y de la energía, vamos a ver que tienen algunas características distintas. Bueno, y aquí coloqué otra imagen, ¿no es cierto?, que muestra los requerimientos de los seres vivos y que, por ejemplo, la energía solar, específicamente la luz del sol, se incorpora a las plantas y ella es la que tiene la capacidad de alguna manera, traspasarla a los otros seres vivos. Ya. Bueno, y aquí vamos a hablar de un poquito de las características que tiene la materia y la energía. Son ideas muy generales, pero que es importante que nosotros las tengamos en cuenta, ¿ya? Por ejemplo, la materia es cíclica. ¿Qué quiere decir eso? Que sea cíclica. Que se transforma. Pero con eso no estoy explicando que sea cíclica. Que entra en un ciclo. Ya, pero quedamos... Necesita un poquitito más de explicación esa idea. A ver, ¿qué quiere decir? Que la materia sea cíclica. Está en un ciclo constante. Ya, ¿y si me explica eso? ¿Eso de que está en un ciclo constante? Siempre está regenerándose y acabándose. Exactamente, ahí está la idea completa, ¿no es cierto? Entonces, que la materia sea cíclica, ¿no es cierto?, implica que ella, nosotros la utilizamos, la obtenemos, por ejemplo, del ambiente y la devolvemos otra vez al ambiente. Entonces, claro, la materia se va transformando, como decía un compañero, pero nosotros la obtenemos y la restituimos, la devolvemos. Por lo tanto, la materia acá en el planeta, en los ecosistemas, tiene un movimiento cíclico o un movimiento circular. Y eso permite que la materia siempre esté presente. ¿Ya? Bueno, y aquí dice, ¿no es cierto?, la materia está en el propio ecosistema y se puede regular, lo cual quiere decir que tiene un movimiento circular. Por lo tanto, la materia, ¿no es cierto?, cumple con ciclos. Y ahí aparecen los distintos ciclos de la materia. Esto quiere decir que los seres vivos utilizan la materia presente en el ambiente y a través de diferentes procesos la devuelven otra vez al ambiente. Y se forman así los llamados ciclos, ¿no es cierto?, ciclos de la materia. Bueno, y ahí hay un ciclo. ¿Cuál es ese ciclo? ¿Cuál es ese? El ciclo del agua. El ciclo del agua, ¿no es cierto? Que, bueno, el agua tiene, al igual que todas las materias, tiene un movimiento circular, ¿ya? ¿No es cierto? Y nosotros aquí podemos separar el ciclo del agua como en dos partecitas. Este movimiento que tiene en el ambiente en sí y el movimiento
que también se produce, ¿no es cierto?, que pasa a los seres vivos y de los seres vivos es devuelto otra vez. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí está mostrado entonces, bueno, está todo el ciclo del agua, ¿no es cierto?, desde sus fuentes, de donde se encuentra en grandes cantidades, ¿no es cierto?, ¿ya? Y nosotros lo obtenemos, pero a su vez también devolvemos, y así, de esta manera, ¿no es cierto?, el agua, por ejemplo, puede estar presente. ¿Qué otros ciclos conocen aparte del ciclo del agua? ¿Conocen alguno más? ¿Algún otro ciclo de la materia? O también llamados ciclos biogeoquímicos. La cadena alimenticia sería uno. No, la cadena alimenticia. Aquí, cuando nosotros hablamos del ciclo de la materia, nosotros estamos viendo las transformaciones por donde se mueve la materia, ¿no es cierto?, los procesos en que participa y cómo se transforma, y que, ¿no es cierto?, en este caso los seres vivos, por ejemplo, la obtenemos desde el ambiente, la utilizamos y luego la devolvemos. Pero la cadena alimenticia muestra otra cosa. La cadena alimenticia muestra el traspaso, en el fondo, sí, de materia, pero entre los seres vivos, por la acción de comerse unos a otros. Entonces, no es lo mismo cuando yo hablo de la cadena alimenticia, y tampoco lo muestro como algo cíclico, ¿ya? Precisamente la cadena alimenticia es algo lineal, y aquí estamos hablando de algo que tiene un movimiento que es circular, porque lo ocupamos y lo devolvemos, ¿no es cierto? Aquí va circulando, ¿no es cierto?, el agua, por ejemplo, si yo lo veo solo a nivel del ambiente, o si incluyo a los seres vivos, que es lo que corresponde, ¿no es cierto?, ¿ya? El movimiento del agua tiene un movimiento que es circular, y todas las materias. Bueno, y aquí aparecen otros ciclos, ¿no es cierto? Son muchas las materias que los seres vivos, ¿no es cierto?, necesitamos y utilizamos. Y esas materias, ¿no es cierto?, las incorporamos a nuestro organismo, las hacemos parte de nuestro organismo, de nuestras moléculas, y, ¿no es cierto?, al largo plazo las vamos a devolver. Ya, por ejemplo, el ciclo del carbono. Hay parte del carbono que nosotros lo devolvemos en un plazo breve, y hay otra parte del carbono que la devolvemos a largo plazo, ¿ya? Está también el ciclo del fósforo, ciclo del azufre, ciclo del calcio, etc. ¿Ya? Entonces, aquí hay mencionados algunos de los principales ciclos, ¿no es cierto?, de la materia. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? No, profe, ninguno. ¿Tenemos No, claro no, entonces lo profesora. de los ciclos y de que la materia es circular? ¿Y por qué estamos hablando de la materia? Porque dijimos, ¿no es cierto?, que en un ecosistema los seres vivos requieren de materia y energía para existir. ¿Ya? Bueno, y ahora nos vamos a hablar acerca de la energía. Veamos, ¿la energía tendrá un movimiento circular en el ambiente como la materia? Creo ¿Qué que creen sí. ustedes? O sea, eso significa que yo ocupo la energía, la devuelvo y la puedo devolver, y la puedo recuperar otra vez. Esa misma que yo devolví se puede volver a utilizar. ¿Es así? En relación ¿Funcionan a la las energía. hidroeléctricas o no? ¿Cómo? Perdón. Así funcionan las hidroeléctricas o no. Por ejemplo, ya. Usted, a ver, pensemos en una estufa. ¿Por qué yo habré pensado en una estufa? ¿Qué nos proporciona la estufa? Calor. Calor, ¿Y qué es lo que es el calor? una Energía. energía, Es una forma de energía. Ya. Voy a encender mi estufa, una estufa a gas. La voy a dejar encendida. ¿Qué pasa con la energía calórica que ahí se está generando? ¿O la energía lumínica que se está generando en mi estufa a gas? ¿La puedo utilizar y devolver otra vez? no, No, No. no. Por lo tanto,
ese es un ejemplo. En el caso de la energía, o la energía luminosa, ya, encendí una ampolleta. Ahí tenemos energía luminosa. Y más aún tenemos otro tipo de energía, que es la energía eléctrica, que se convierte en energía luminosa. Yo puedo captar esa energía luminosa, utilizarla y luego devolverla. Y así, y utilizar la misma. No. En el caso de la energía es distinto. La energía tiene un movimiento que es lineal. ¿Qué significa? Que nosotros la ocupamos, pero no se recupera. ¿Y cuál es nuestra principal fuente de energía? El sol. El sol. Por lo tanto, ¿no es cierto? De ahí nosotros obtenemos la energía. Y lo otro importante en relación a la energía, otra característica que tiene la energía, aparte de que digamos que nosotros aparte de decir que tiene un movimiento que es lineal, porque yo no lo puedo recuperar y no la puedo almacenar tampoco. Si yo quiero almacenar energía calórica, ¿puedo? ¿O energía luminosa? ¿Puedo almacenar energía luminosa? No. No, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puedo almacenar yo? Puedo almacenar gas, que es materia, y ese gas lo proceso y me genera energía. Pero la energía en sí yo no la puedo almacenar. Entonces, la energía tiene un movimiento que se dice que es lineal. Y lo otro, que es súper importante, bueno, tiene hartas características y propiedades de la energía, es que se puede ir transformando una energía en otra. Ya, bueno, y aquí está. Veamos entonces lo que estábamos hablando. Ya. Todos los seres vivos requieren energía, todos. Ahora, internamente, ojo, procesos internos. No es que yo me coloque al lado de la estufa y me caliente las manitos, ¿no es cierto? No, procesos internos. Por ejemplo, a ver si alguno me puede mencionar alguna actividad que nosotros realicemos en que gastamos energía internamente. Cuando caminamos, cuando corremos. Exactamente, todo lo que tenga que ver. Todo lo que tenga que ver con movimiento, ya. Nosotros usamos los músculos y los músculos para poder generar movimiento requieren energía. Y ahí hay energía interna. Ahora, ¿saben cuál es esa energía con la que funcionan todos los sistemas vivientes, todos los seres vivos, las células? ¿Cómo se llama esa energía? Porque hay distintos tipos de energía. Pero, ¿cuál es la energía con la que... La energía cinética. No, se llama energía química. Es energía química. Esa energía que encontramos en las moléculas, por ejemplo. Entonces, se procesan estas moléculas y pueden, por ejemplo, liberar energía química. Y esa energía química a su vez se puede ir transformando en energía cinética, energía mecánica, energía calórica, energía luminosa, etc. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cuál es nuestra principal fuente de energía? El sol. Dependemos de él. ¿Ya? Ahora, a diferencia de la materia, la energía no tiene un movimiento cíclico o circular, sino que presenta un movimiento que es lineal. Oye, esto debería haberlo destacado. No lo destaqué, debería haberlo puesto así, con negrita. Esto quiere decir que una vez que se utiliza, la energía no se recupera. ¿Ya? Una parte de la energía es utilizada por los seres vivos y otra parte se libera al ambiente y se pierde. Por ejemplo, nosotros ¿qué energía estamos liberando siempre? ¿Qué energía siempre Energía liberamos? calórica. Energía calórica. Sí. Siempre estamos liberando al ambiente energía calórica y de hecho, ¿no es cierto? Si nosotros, en esta época, cuando hace frío, teníamos clase, digo, porque ya hace rato que no vamos, ¿no es cierto? Y se cerraba la sala y se volvía calientita la sala, ¿no es cierto? Porque nosotros liberamos energía calórica, pero es una energía que se dice que se pierde, se disipa, ya no la podemos recuperar. Entonces, la energía tiene un movimiento que es lineal, ¿ya? Preguntas.
¿Sabían eso o no sabían eso? No, no sabía. ¿Pero queda claro por qué o no? ¿Se Yo entiende la tengo idea? una duda, Sí. profesora, Dígame. que por ejemplo para generar energía se tiene que gastar energía, entonces de cierta manera se recupera, ¿no? Es que no es que se recupere, sino que una energía se transforma en otro tipo. Una energía se transforma en otro tipo. Sí, la energía se va transformando una en otra. Por eso te decía yo, si yo tengo una juguera, ¿no es cierto? ¿Qué Pero entonces, necesito? ¿Qué necesito para que funcione la juguera? ¿Qué energía energía? eléctrica. Energía eléctrica. Y eso se convierte en energía mecánica. Entonces la energía no se pierde, sino que se transforma o sí se pierde. Finalmente se pierde. O sea, claro, se va transformando de una en otra. Pero, por ejemplo, pensemos en nosotros, lo que yo te decía. Nosotros funcionamos con energía química. Entonces, nosotros producimos calor. Finalmente, producimos calor. Y es el mejor ejemplo. Y podemos retener esa energía y volver a utilizarla. La del calor, La energía no. calórica, no. Pero yo O creo que eso se usa en el... O sea, es que mi duda es como que nosotros transformamos la energía de, por ejemplo, de una manzana a esa energía calórica y así va la energía, ¿no? Solo es transformación en ese la proceso. energía que tiene la manzana, todos los alimentos, es energía química. Y esa energía la vamos a transformar en otras formas de energía. Pero Profe, también hay una parte que se pierde, y se pierde como energía calórica. profe, Díganme. disculpe, pero me podría salir de la clase porque el internet está fallando mucho y lo vamos a reiniciar. Sí, pero vuélvase. Porque quedaría presente, ¿cierto? Esa pregunta. Si es que pasaron asistencia, ya sí. Si no, Ya, si no, muchas gracias. ya. Oka, ¿quién es usted? Claudio Mundaca. Claudia. Ya. Ya, niños. Veamos acá entonces. Bueno, y aquí hice un monito. A ver si me pueden... ¿Qué muestra el monito? Este esquema, este diagrama. ¿Qué me está mostrando? Un ¿Qué ciclo, ¿Un ciclo? Ciclo. La palabra ciclo, ¿de dónde viene? De círculo. Aquí no hay un círculo. Porque tendría que cerrarse. Un ciclo implica un proceso, ¿no es cierto?, que comienza, termina y comienza, termina, comienza y termina. Y vuelve a empezar, circularmente. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿A quién puse aquí? El sol. Pasa a los seres vivos, ¿no es cierto? Liberan calor, se pierden en el ambiente. Y también los seres vivos, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hacen internamente? Obtienen, ¿no es cierto?, energía química. Si pensamos en una planta, si esta es una planta, esa energía luminosa la convierte en energía química y esa energía química la va a utilizar para diferentes funciones que requieren energía. Por ejemplo, energía calórica. Y se va a liberar calor, que se pierde en el ambiente. Entonces, ¿qué pasó con el movimiento de la energía? Es lineal y en una dirección. Viene de acá, se empieza a transformar la energía, claro, se va utilizando y en la medida que se utiliza, parte de ella se pierde. Y así. Ahora, aquí hay un pequeño problema. ¿Qué es lo que es el Sol? ¿Qué es el Sol? una estrella. Una estrella. ¿Qué le va a pasar a las estrellas? Se mueren. Se mueren. Es como una brasa de carbón. ¿Qué le pasa a la brasa de carbón? Se apaga. Se apaga, se consume y se apaga. Entonces, bueno, claro que nosotros probablemente desaparezcamos antes de que este solcito se consuma por completo y, ¿no es cierto?,
se desaparezca. Pero mientras tanto hay que aprovecharlo. Entonces, el movimiento de la energía, flujo de la energía es lineal y unidireccional, en una sola dirección. Aquí no hay ciclo. ¿Ya? Bueno, la energía en los ecosistemas. La energía en los ecosistemas, ¿no es cierto?, es aprovechada por los seres vivos. Pero aquí tenemos seres vivos que son fundamentales. Bueno, todos los organismos, como dice ahí, incluidos los seres humanos, necesitan energía para crecer, desarrollarse y reproducirse y seguir existiendo. ¿Ya? Hay dos procesos súper importantes, como se mencionó en un principio, ¿no es cierto?, que permiten a los seres vivos obtener la energía que ellos necesitan. Nosotros ahora en esta parte vamos a hablar acerca de la utilización de la energía, estos procesos que llevan a los seres vivos a poder utilizar la energía, a poder obtenerla para poder existir. ¿Ya? Y esos dos procesos, esos dos fenómenos, como yo le puse al principio, ¿ya?, son, la fotosíntesis y la llamada respiración celular. ¿Habían oído hablar de la respiración celular? No. Ya. Este es un proceso, como lo dice la palabra, que ocurre a nivel de cada célula. En las células ocurre este proceso que se llama respiración celular. Ahora, ocurre en todas las células. No así la fotosíntesis, que ocurre solo en algunas células. ¿Ya? Entonces nosotros en esta parte, en este capítulo, vamos a hablar acerca de la fotosíntesis y la respiración celular. Y vamos a partir con ella. Bueno, la fotosíntesis la llevan a cabo solo un grupo de seres vivos como las plantas, las algas, las cianobacterias y algunos protozoos. ¿Qué es lo que deben tener estas que pueden hacer fotosíntesis? ¿Qué deberán tener? Bueno, hay unos pigmentos de color verde que deben tener para que puedan hacer fotosíntesis. ¿Saben cómo se llaman esos pigmentos? ¿Perdón? Dígalo nomás. Clorofila. Clorofila, exactamente, ya. Y aquí vamos a comparar, ¿no es cierto?, un poquitito, en forma bien simple, estos dos procesos que ocurren en las células. Ojo, pero esto ocurre en todas las células, en cambio esto ocurre solo en algunos, ya. ¿En qué seres vivos ocurre la fotosíntesis? En plantas, algas, bacterias, fotosintetizadoras y algunos protozoos. En cambio, la respiración celular ocurre en todos los seres vivos. Después, aquí, se produce energía a partir de energía luminosa que absorbe la planta o el ser vivo en este caso. ¿Ya? Se produce energía luminosa y también, de pasadita en la fotosíntesis, se produce un tipo de materia que es la llamada materia orgánica. En la respiración celular, ya sabemos que ocurre en todos los seres vivos. Aquí se va a producir energía química a partir de moléculas que actúan como combustible. Entonces, aquí se toman, en general, moléculas que son orgánicas, que guardan energía, y de ahí se obtiene la energía química necesaria. ¿Ya? Entonces, estos dos procesos están muy, pero muy relacionados. ¿Ya? ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, y aquí vamos a decir algunas cositas de la fotosíntesis, un par de cositas que nos van a quedar después. Vamos a decir la idea general. Es un proceso químico que convierte el dióxido de carbono, ¿no es cierto?, que es inorgánico porque está en el ambiente, de ahí lo obtiene la planta, y lo va a convertir en un compuesto orgánico. ¿Qué implica ser un compuesto orgánico? Primero, que lo fabricó un ser vivo. Segundo, que tiene una cantidad importante de átomos de carbono, ¿ya? Y para lo cual se utilizó energía solar. Eso es lo extraordinario de las plantas, que son capaces de tomar la energía solar e incorporarla a los seres vivos, pero lo transforman en un tipo de energía que sí pueden utilizar los seres vivos. ¿Cuál es esa energía que sí pueden usar todos los seres vivos? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba esa energía?
¿Para la energía química? Exacto, súper bien, es la energía química, que no se lo olviden nunca más. Los seres vivos, las células, funcionamos con energía química, ¿ya? Ahora, esto hace, ¿no es cierto?, que la fotosíntesis sea un proceso súper importante, ¿ya? Ya que gracias a él las plantas pueden incorporar la energía luminosa, ¿no es cierto?, y la convierten en energía química, ¿ya? Bueno, y aquí está lo que mencionaba delante. Estos seres vivos que pueden hacer la fotosíntesis poseen este pigmento que se llama clorofila y que le da la coloración verde a las plantas, ¿ya? Pero eso no tiene importancia que sean verdes, sino que en sí es lo que hace la clorofila, porque ella es la que permite que se absorba la energía y se transforme en energía química, ¿ya? Entonces, la fotosíntesis es fundamental para los, ¿no es cierto?, ecosistemas. Ahora, la fotosíntesis entonces permite obtener materia orgánica que se forma a partir de la materia inorgánica, que sería dióxido de carbono y también agua, ¿ya? Y como producto de esta reacción, porque hay una reacción química que ocurre, ¿no es cierto?, ya se va a liberar, ¿no es cierto?, oxígeno, que lo van a usar todos los seres vivos. ¿Listo? Vamos a dejar hasta ahí, lo otro lo seguimos viendo en la clase siguiente, para no dejar ideas tan inconclusas. Ahí está, bueno, igual era hartas cosas. Y aquí hay una preguntita, que espero que les saquen un pantallazo para que las puedan responder, que no alcanzamos. Y aquí está lo que vimos hoy día. ¿Ya? Sí, alcanzamos a mencionar aquello. Y la tarea dice, estudiar las 3 clases anteriores para prueba del día jueves 10 de junio. ¿Listo? Ya.